El salvaje oeste americano es conocido por sus dramáticas historias de vaqueros y forajidos. Pero bajo este inmenso territorio salvaje se esconde un mundo prehistórico perdido. Hace decenas de millones de años, el oeste era verdaderamente salvaje, era húmedo y tropical, con una vegetación verde y exuberante y árboles enormes. A lo lejos el vasto mar. Este era el territorio de las criaturas más gigantescas que jamás hayan caminado sobre la Tierra, los dinosaurios. Cuando los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, sus huesos quedaron enterrados y su existencia permaneció oculta. Pero hace 200 años, todo eso empezó a cambiar cuando los exploradores vinieron en masa a este lugar en busca de fósiles. Y al hacerlo convirtieron el salvaje oeste en el eje central de una despiadada fiebre del oro de los dinosaurios. Y hoy vengo a la caza de la asombrosa historia de aquellos encarnizados descubrimientos. Los recolectores de fósiles se espiaban unos a otros, se odiaban intensamente. Vaya. Averiguaremos detalles asombrosos sobre las criaturas más icónicas del mundo. Te lo voy a pasar con mucho cuidado. ¿Qué guay es esto? Y conoceremos los primeros descubrimientos de algunos de los dinosaurios más sorprendentes de todos los tiempos. El Triceratops, el Tiranosaurio Rex y el más famoso de todos, Dippy el Diplodocus. Esta es la increíble historia de los mayores descubrimientos de dinosaurios y de cómo el mundo jurásico volvió a cobrar vida. Los mayores descubrimientos con Dan Snow. La guerra de los huesos de dinosaurio. El Museo de Historia Natural de Londres alberga una de las mayores colecciones de dinosaurios del mundo, además de un espécimen muy especial. La criatura que dio lugar a la fiebre mundial por los dinosaurios. Y aquí está, el dinosaurio más famoso de todos, Dippy. Nuestro propio tesoro nacional prehistórico. Dippy lleva aquí desde 1905, más de 100 años maravillando a los visitantes de este museo. Y para millones de ellos, este fue el primer dinosaurio que vieron. ¿Os imagináis lo emocionante que debió de ser? Yo sí, porque de hecho creo que fue el primer dinosaurio que vi cuando me trajeron aquí de pequeño. E incluso ahora, muchos años después, me sigo emocionando al ver de cerca este gigantesco dinosaurio. Dippy es un Diplodocus, un enorme animal herbívoro y uno de los más grandes que han caminado sobre la Tierra. Pesaba la friolera de 12 toneladas, tanto como 3 elefantes, y vivía entre 70 y 80 años. Cuando murió, los huesos de este gigante prehistórico quedaron sepultados bajo tierra durante 150 millones de años, hasta que en 1899 fueron descubiertos en Wyoming, Estados Unidos. Lo que hace que Dippy sea tan especial es lo completo que está. Y los huesos se hallaron tan bien preservados que se pudo reconstruir su esqueleto con gran exactitud. Pero el increíble descubrimiento de Dippy fue en realidad la culminación de una aventura larga y encarnizada. Y todo había empezado más de 40 años antes con un acontecimiento casual en la costa este de América. En 1858, William Falk, un abogado de Filadelfia, fue de visita a la casa de un vecino en Haddonfield, Nueva Jersey, cerca de unos bosques. Se sorprendió mucho al ver por toda la casa unos objetos extraños que usaban como adornos y como topes de puerta. Nunca había visto nada igual. Parecían unos enormes trozos de hueso. Insistió en que le llevaran a donde los habían encontrado. El lugar era un bosque a pocos kilómetros de distancia. El suelo era de marga, una arcilla fina muy buena para la conservación de huesos. Se preguntó si habría más allí. Reunió un equipo de personas y empezaron a extraer la tierra capa por capa. Al principio no encontraron nada. Pero siguieron adelante y poco a poco empezaron a aparecer diferentes piezas, huesos pequeños y grandes.
Falk sabía que aquel hallazgo podría acabar siendo algo extraordinario. Hoy los misteriosos fósiles que desenterró se conservan en Filadelfia, en la Academia de Ciencias Naturales de la Universidad de Drexel, el museo de historia natural más antiguo de Estados Unidos. Y Ted Deschler es el comisario del museo. Pasa. Vaya, la colección. Exacto. En este armario están los huesos originales que Falk recogió en Haddonfield, en Nueva Jersey. ¡Caramba! ¡Es enorme! Sí, este es el hueso de la parte de arriba del brazo, el húmero, el original. Así que te lo voy a pasar con mucho cuidado. De acuerdo. Vaya, es genial. Aquí iría el hombro y aquí iría el codo. ¡Hala! Es casi tan largo como tu brazo entero. Sí, es como el doble de mi tamaño. Estos son los huesos de las extremidades inferiores, la tibia y un fémur. Estas son las vértebras. ¿Y cuántos huesos hay? Creo que hay unos 35 huesos. Así que no es el esqueleto completo. No, faltan muchos. Faltan muchos. La paleontología aún no estaba establecida como tal, así que Falk necesitaba ayuda para identificar los huesos. Por suerte, encontró un experto cerca, un anatomista que se llamaba Joseph Leidy, que analizó cada hueso encontrado. Cuando llegó a los dientes, se dio cuenta de algo increíble. Eran muy similares a los de un iguanodón, un dinosaurio encontrado 3 décadas antes en Gran Bretaña. Así que esos dientes fueron la prueba clave que demostraba que esto era un dinosaurio. Sí, coincidía exactamente con los dinosaurios que ya se conocían, pero también era diferente. ¿Así que no es un iguanodón? No es un iguanodón. Este fue el primer dinosaurio que encontraron en América. Leidy lo llamó Hadrosaurus falki. Hadrosaurus, que significa lagarto voluminoso, y falki en honor a William Falk. Así que había descubierto un dinosaurio mucho más completo que cualquiera encontrado en Inglaterra. Debió ser revolucionario. Totalmente. Fue un descubrimiento pionero y fue cuando empezamos a conocer los dinosaurios. El siguiente reto era averiguar el aspecto del animal. Estas son unas imágenes fantásticas del primer intento de reconstrucción del dinosaurio. Hay que recordar que Leidy no tenía ninguna referencia. No sabía el aspecto que tenía que tener el dinosaurio, pero entendía la anatomía de los animales del mundo que lo rodeaba. Examinó los huesos y pensó que se parecían un poco a los de un canguro, por lo que colocó el esqueleto en posición vertical con unas fuertes patas traseras y los brazos sobresaliendo, un poco como un canguro. La cabeza, de la que tenía muy poco en qué basarse, se la inventó usando como referencia una iguana. Era la primera vez que alguien había tratado de reconstruir un dinosaurio usando huesos reales. En 1868, este increíble hallazgo se exhibió en Filadelfia y cautivó al público. Aunque no era del todo exacto. Este es el aspecto que ahora sabemos que tendría el hadrosaurio. Andaba a 4 patas, no 2. Y al ser un enorme herbívoro, habría pasado el día comiendo plantas para alimentar su enorme masa de 3 toneladas. Pero fue un hallazgo extraordinario y el pistoletazo de salida de una emocionante fiebre del oro para descubrir los secretos del mundo perdido de los dinosaurios. Los cazadores de fósiles empezaron a descender a los pozos de Marga de Nueva Jersey, ávidos por descubrir más dinosaurios, pero la mayoría volvieron con las manos vacías. Pero la suerte quiso que se encontraran otras pistas prometedoras en otros lugares de América. En la década de 1860, el gobierno de Estados Unidos comenzó a construir una línea de ferrocarril de miles de kilómetros a través del oeste. Durante los trabajos de excavación, los trabajadores encontraron algo asombroso: un montón de huesos a lo largo de las vías. Me dirijo hacia el salvaje oeste, siguiendo la pista de aquellos primeros cazadores de dinosaurios.
Vaya, hay algo majestuoso, una belleza especial en esta extensa planicie. Aquí el cielo es inmenso. Es una zona seca y árida, no parece buena para la agricultura. De hecho, los nativos que vivían aquí la llamaban Makosika, las malas tierras. En 1868, un profesor de la Universidad de Yale llamado Othniel Charles Marsh cogió el tren en dirección al oeste. Mientras que los demás pasajeros se dirigían al oeste en busca de una nueva vida y nuevas oportunidades, él se encontraba allí por un motivo muy diferente. Era geólogo y anatomista y estaba allí para buscar fósiles. Los huesos que habían descubierto los ferroviarios no pertenecían a la fauna autóctona, sino a antiguos tigres y elefantes. Aquellos increíbles descubrimientos hicieron pensar a Marsh que estas tierras baldías podrían albergar los restos de criaturas aún más antiguas, como los dinosaurios. Para poder hacerme una idea de a qué se tuvo que enfrentar, voy a unirme a una excavación de dinosaurios en Utah. El paleontólogo John Foster lleva muchos años dirigiendo excavaciones en el salvaje oeste. John, no está mal venir aquí todos los días a trabajar. No, las vistas son geniales. Está un poco empinado, pero eso lo hace más interesante. Esta roca se deshace fácilmente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos excavando ahora? Esto es una pelvis de saurópodo, pero todavía no sabemos qué tipo de saurópodo. El saurópodo es un dinosaurio herbívoro gigante como Dippy, como el Diplodocus. Exactamente, sí. De hecho, esto podría ser de un Diplodocus, no lo sabemos todavía. Tendríamos que ver mejor algunas de las vértebras. El primer cazador de dinosaurios que vino al oeste fue Othniel Charles Marsh, allá por 1868. Dime, John, Marsh era geólogo. ¿Qué vio en este paisaje? ¿Qué le dio esperanzas? Lo que tenemos aquí es una arenisca bastante fina, aunque hay algo de limolita o lodolita mezclada. Eso significa que por aquí habría pasado el cauce del río en aquella época. Él habría sabido reconocer este tipo de rocas y habría sabido que era el tipo de roca que debía buscar para encontrar animales. Pero Marsh no fue el único que se dejó seducir por el salvaje oeste. Edward Drinker Cope, un joven explorador, también estaba cautivado e igual de motivado. Cope y Marsh se conocieron en 1864 y al principio se llevaban bien. Pero luego ocurrió algo que arruinó su amistad. Cope recibió una serie de vértebras muy intrigantes que alguien había encontrado en Kansas e intentó armar el misterioso animal lo más fielmente posible. Este fue el resultado, una criatura de aspecto extraño, con una cola imposiblemente larga y un cuello muy corto. Pero pensó que de todas formas, todas eran unas criaturas muy raras. Marsh se pronunció públicamente en su contra y ridiculizó su montaje. Dijo que le había puesto la cabeza al final de la cola. Y eso fue muy humillante. Hoy sabemos que se trataba de un plesiosaurio elasmosaurus, que vivió hace unos 80 millones de años y que pesaba algo más de 2 toneladas. Los plesiosaurios no eran dinosaurios sino reptiles marinos, aunque vivieron durante la misma era. Las patas les salían de los lados, como las de un lagarto o un cocodrilo, a diferencia de los dinosaurios, cuyas patas iban debajo del cuerpo. El incidente del Elasmosaurus desencadenó una rivalidad entre Marsh y Cope. Los dos se propusieron descubrir el mayor número posible de dinosaurios. Pero se enfrentaban a un enorme desafío. Las tierras que querían investigar se encontraban en Wyoming y Colorado, con otros puntos activos prometedores en los estados vecinos. Hoy a este lugar se le denomina Formación Morrison y abarca la friolera de 1,5 millones de kilómetros cuadrados.
En 1870, 2 años después de su primer viaje en tren, Marsh organizó un viaje a la salvaje inmensidad de la Formación Morrison. Su mayor preocupación era la seguridad. Con la expansión hacia el oeste, los colonos empezaron a invadir el territorio de los nativos americanos. Esta fue una historia muy turbulenta. Al ir hacia el oeste comenzaron los enfrentamientos con los nativos como los Lakota, que habían habitado ese territorio durante siglos. Marsh no iba solo. Le acompañó un grupo de adinerados estudiantes de Yale para ayudarle con la búsqueda de dinosaurios y todos preparados para una dura travesía. Y para protegerse durante el peligroso viaje, fueron contratando escoltas militares en los numerosos fuertes construidos a lo largo del salvaje oeste. El plan era explorar ambos lados del ferrocarril Union Pacific haciendo excavaciones poco profundas para comprobar qué posibilidades tenían de encontrar allí fósiles de dinosaurios. Querían peinar una gigantesca porción de territorio y lo iban a hacer a ciegas. Hoy en día es difícil imaginarse cómo habría sido aquel viaje, hace 150 años, por estas tierras salvajes y desconocidas, en busca de criaturas prehistóricas. Pero me gustaría intentarlo. Tengo el sombrero y la mochila llena de agua. Así que allá voy. Hacia las tierras áridas que prometían huesos de dinosaurio. Es un paisaje precioso. Me encantan estas llanuras onduladas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Pero no hay árboles grandes, no hay sombra por ninguna parte. Este sol no perdona. Un día, tras 14 horas de caminata, uno de los soldados de Marsh dijo: ¿para qué haría Dios Todopoderoso un territorio como este? Marsh y su equipo comenzaron a explorar y excavar en junio de 1870 y trabajaron durante todo el verano y el otoño. Atravesaron el oeste de Estados Unidos y acabaron en Kansas. El Elasmosaurus de Cope, con la cabeza en la cola, venía de Kansas. Y Marsh esperaba poder encontrar otro en Kansas y, a ser posible, uno mucho más grande que el de Cope. El último día de la expedición, Marsh no quiso volver al campamento. Aquí tengo su relato. Continuó la búsqueda con solo un soldado como protección, y aquel soldado empezó a ponerse muy nervioso. Escribió que el sol ya se había puesto, pero que continuó trabajando, peinando la orilla del río. Pero algo hizo que se parara en seco. Vio algo misterioso que sobresalía del suelo. Podría haber sido una roca, pero el ojo experto de Marsh distinguió un hueso. Por fin Marsh había descubierto algo. He traído conmigo una réplica exacta de lo que encontró aquel día. Debo decir que no creo que yo hubiera sido capaz de reconocerlo, pero evidentemente él tenía ojo para ello. Parece de un pájaro, pero esta parte del final sugiere que se trata de un animal totalmente diferente. Tenía que averiguar a qué animal pertenecía. Y no le resultó fácil. Y para su gran sorpresa y satisfacción, se dio cuenta de que había descubierto el hueso de un pterodáctilo, un reptil volador que vivió hace 100 millones de años, durante la era de los dinosaurios. Sorprendentemente, se trataba del primer hueso de pterodáctilo descubierto en América. Se habían encontrado otros en Europa, pero no eran ni de lejos tan grandes. Los pterodáctilos eran cazadores carnívoros que se alimentaban de pequeños animales. Tenían unas enormes alas coriáceas
y un cuello y una cabeza largos y grandes. Siguen siendo los animales voladores más grandes que se conocen. El hueso que Marsh descubrió pertenecía al ala de un pterodáctilo. El salvaje oeste por fin empezaba a compartir sus restos prehistóricos. Todo el mundo quería hacer más descubrimientos y encontrar dinosaurios más grandes y mejor conservados. En 1877, la búsqueda estaba llegando a su punto más álgido. Una tarde de aquella primavera, Arthur Lakes, un maestro de Colorado, estaba explorando las montañas rocosas con un amigo. Iban caminando siguiendo un arroyo cuando vio lo que parecía un viejo tronco de árbol bastante extraño. Lo miró más de cerca y le pareció, aunque no era ningún experto, un hueso. Lakes necesitaba la opinión de alguien cualificado, así que escribió a Marsh, que mandó rápidamente un equipo al lugar. En los meses siguientes, sus hombres descubrieron una mina de oro de enormes huesos. Todo un mundo prehistórico estaba empezando a emerger. Voy hacia el Museo Carnegie de Historia Natural para averiguar más sobre el resultado de la excavación. Marsh pasó meses estudiando los hallazgos en su laboratorio y a medida que avanzaba, se dio cuenta de que tenía algo muy especial entre manos, diferente a todo lo que se había encontrado en cualquier otro lugar del mundo. De hecho, había encontrado nuevas especies de dinosaurios. Me puedo imaginar la emoción que habría sentido después de tantos y tantos años preparándose para aquel momento. El paleontólogo Matt Lamana va a mostrarme algunos de los dinosaurios que el equipo de Marsh descubrió milagrosamente en Colorado. Este es un estegosaurio. Vivió hace unos 150 millones de años. Una de las cuestiones más intrigantes sobre este grupo de dinosaurios es que se extinguieron antes de que el asteroide gigante cayera del cielo. Sería por toda esa armadura que llevaban. ¿Qué son todas esas púas en la parte de arriba? Sí, sí. Cuando lo descubrieron por primera vez a finales del siglo XIX, Marsh pensó que las placas iban en sentido horizontal. Y de hecho el nombre estegosaurio significa lagarto cubierto, porque pensó que estaba cubierto de placas. Todavía no hay consenso sobre su función. La opinión generalizada es que las usaba para exhibirse ante otros estegosaurios, y puede que también para ahuyentar a los depredadores, ya que le habría hecho parecer más grande. Pero es posible que tuvieran también una función termorreguladora, es decir, una función para mantenerle caliente o fresco. Vaya, así que si vosotros no estáis seguros todavía, me imagino las teorías tan disparatadas que habrían propuesto Marsh y sus colegas. Sí, creo que tienes razón. El equipo de Marsh también descubrió indicios del más famoso dinosaurio asesino. Bueno, ya sé cuál es este. El Tiranosaurio Rex. Sí, el Tiranosaurio Rex. Este animal vivió hace unos 68 o 66 millones de años en la zona oeste de Norteamérica. Fue sin lugar a dudas un superdepredador en su entorno. Lo único que creo que un tiranosaurio rex adulto tendría que haber temido habría sido a otro adulto. Y fíjate qué dientes y qué mandíbulas. En lugar de morder a la presa, parece que este animal evolucionó para agarrar a su presa y triturarla. ¿El equipo de Marsh encontró el primero? En cierto modo, sí. Arthur Lakes, que recolectaba fósiles para Marsh, encontró unos dientes de Rex en Colorado, pero no fue hasta el descubrimiento de este esqueleto, encontrado a principios de 1902 por Barnum Brown en Montana, cuando empezaron a entender realmente cómo era este animal. ¿Así que este es el Tiranosaurio Rex original? Sí, sí, aquí es donde se acuñó el nombre Tiranosaurio Rex, y donde se convirtió en el referente del dinosaurio depredador más formidable que jamás haya existido. Marsh había pasado casi una década recorriendo los territorios del oeste en busca de huesos de dinosaurio, y ahora por fin eran tiempos de bonanza. Pero averiguar exactamente lo que tenía entre manos resultó ser mucho más difícil de lo que había previsto. Cuando era niño me encantaban los triceratops. Sí, pues a mí también. Este dinosaurio es probablemente el más grande de los dinosaurios con cuernos.
y vivió hace unos 66 o 68 millones de años en el oeste de Norteamérica. O sea que vivió junto con el tiranosaurio Rex. Junto al tiranosaurio Rex, sí. Vaya. El nombre Triceratops significa cara con 3 cuernos. Creo que se ve por qué. Tiene 2 cuernos sobre los ojos, un cuerno en la nariz. Y luego está esa placa ósea gigante que le sobresale de la parte posterior del cráneo. ¿Y fue el equipo de Marsh el que identificó al Triceratops? Sí. Creo que alguien le envió a Marsh un par de cuernos. De los cuernos sobre los ojos. De hecho, creyó que era una especie extraña de bisonte. Y solo unos años más tarde, cuando empezaron a aparecer cráneos más completos, quedó claro que se trataba de un tipo de dinosaurio gigante con cuernos. Los asombrosos hallazgos del equipo de Marsh en Colorado cimentaron su fama como uno de los mejores, si no el mejor, de los paleontólogos estadounidenses. Pero Cope seguía de caza. Cope se sentía cada vez más frustrado. Ese mismo año, en 1877, decidió seguir a Marsh a Colorado. Desplegó su tienda cerca de él. ¿Os imagináis lo irritante que fue? Y entonces se puso a cavar. Marsh estaba cavando en Morrison, Colorado. Cope acampó a solo 160 kilómetros al sur, en Canyon City. Y enseguida él también empezó a encontrar huesos. Y le tocó la lotería. Y con un gran premio. Canyon City resultó estar llena de huesos de dinosaurio. Cope encontró un camarasaurio, como este de aquí. Y fue el dinosaurio más grande que se había encontrado hasta la fecha. El camarasaurio era un enorme animal herbívoro que vivió hace 150 millones de años, durante el Jurásico. El más grande de su especie habría pesado cerca de 52 toneladas. Un solo diente medía 19 centímetros de largo. Tras aquellos asombrosos hallazgos, y durante el verano de 1877, las excavaciones alcanzaron su punto más álgido. Pero una inesperada oportunidad estaba a punto de llevar la caza de dinosaurios a una nueva dimensión. En agosto de 1877, Marsh recibió una carta misteriosa de 2 señores de Wyoming. Era una carta muy astuta y tentadora. Querían hacerle una propuesta. Le dijeron que habían encontrado un gran número de fósiles, en particular uno muy grande, probablemente más grande que cualquiera encontrado en Colorado. Decían, ya que a usted se le conoce como un apasionado geólogo y como un hombre acaudalado, 2 cualidades que estamos deseosos de encontrar, especialmente la segunda. Estaban diciendo algo así como, veamos lo rico que eres. Esto era muy interesante para Marsh. Parecía que podrían haber encontrado una nueva veta de fósiles en Wyoming. Lo importante era llegar allí primero. ¿Podría haber allí una nueva mina de oro de dinosaurios a su alcance? La carta provenía de un lugar llamado Como Bluff en el sureste de Wyoming, y allí es a donde me dirijo ahora. Como Bluff está a unos 320 kilómetros al norte de los riquísimos yacimientos de fósiles de Colorado, pero la carta prometía fósiles mucho más grandes y mejores. Marsh estaba decidido a comprobar si aquello era cierto. Voy a conocer este increíble yacimiento de la mano de la paleontóloga Melissa Connelly. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido. Encantado de conocerte. Igualmente. Bienvenido al Parque Jurásico. Qué paisaje tan maravilloso. Sí, aquí es precioso. Sí. Melissa lleva excavando en Como Bluff casi 30 años. Y conoce los lugares más recónditos, donde las rocas nos cuentan historias de hace millones de años. ¿Qué está pasando aquí abajo? Esto es el plato fuerte del espectáculo. Son huellas de dinosaurio. ¿Me estás tomando el pelo? No. ¿Estos enormes agujeros en el suelo? Sí, sí. Son huellas de saurópodos. Esta es una huella enorme. Esta de aquí. Todo este agujero es una sola huella. Es la pata trasera de un saurópodo. Al pisar el barro y como pesaba tanto, presionó esa capa de barro hasta llegar a los sedimentos blandos de abajo. Y con el impacto, empujó hacia arriba esta cresta de aquí, lo que llamamos el borde de impacto.
Y vino una inundación y la cubrió de sedimento y así se han conservado para siempre. Exacto, el agua subió y el lodo entró y llenó todos los agujeros y los conservó para siempre. ¿Esa de ahí es una? ¿Y eso de allí es algo también? Exacto. Estamos viendo un saurópodo caminando y otros saurópodos de diferentes tamaños. Y también vemos unos terópodos aquí andando. Así que por aquí pasaron corriendo un montón de pequeños terópodos, seguro que buscando comida. Estos son vestigios de dinosaurios vivos, no muertos. Exacto, están vivos. Estamos viendo el comportamiento fosilizado de los dinosaurios. Estas huellas de aquí revelan un mundo perdido, atrapado en un instante. Estaba lleno de terópodos, unos dinosaurios carnívoros, los grandes cazadores de la era prehistórica. Y de enormes animales herbívoros conocidos como saurópodos. No quiero ponerme muy dramático, pero este podría haber sido Dippy. Este podría haber sido Dippy, sí. Dios mío. Todas estas huellas en el suelo muestran lo excepcional que fue Como Bluff para la preservación del pasado prehistórico. Pero en 1877 nadie tenía ni idea. Hasta que un hombre llegó al lugar y encontró algo todavía más fascinante. William Reed era ferroviario y trabajaba en la estación de Como, ya desaparecida. Un día de marzo de aquel año, mientras caminaba de vuelta a la estación, vio unos huesos enormes sobresaliendo del paisaje. Un omóplato de 1,5 metros de longitud y un trozo de vértebra de unos 75 centímetros de circunferencia. No tenía ni idea de qué hacer con aquello, pero había oído que un sofisticado profesor de la costa este pagaba dinero por hallazgos como aquel, así que decidió escribirle una carta. La carta llegó a la mesa de Marsh en agosto de 1877. Movilizó a su equipo inmediatamente y los envió directamente a Wyoming para ver si Reed había encontrado algo. Consiguieron restringir el acceso al lugar y empezaron a excavar. Hoy en día es difícil imaginar lo que habrían encontrado al llegar aquí, porque se han extraído muchas cosas. Pero Melissa puede darme una idea. Va a llevarme a la cantera activa más antigua de Como Bluff. Hola a todos. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Glenn, estás trabajando en una pila de huesos. Sí. Dime, ¿qué es lo que tienes ahí? Esto es como el primer premio de la lotería. Tenemos un fémur de lo que parece un saurópodo muy grande, un fémur de otro saurópodo grande y otro hueso que ha sido una verdadera sorpresa, la púa de una cola de estegosaurio. Son dos animales diferentes, apilados uno encima del otro. Sí, y aquí no es algo tan raro. Hemos descubierto hasta 20 especies diferentes en esta cantera en los 32 años que ha estado operando. Mientras estamos aquí sentados, están apareciendo dinosaurios en este yacimiento. Sí, exactamente. Y todos son de la era jurásica. Parece que Como Bluff es una mina de oro de dinosaurios. Al finalizar el verano de 1878, el equipo de Marsh había descubierto casi 30 toneladas de fósiles. Los huesos pertenecían a un montón de especies nuevas y estaban en muy buen estado. Una de esas especies era el brontosaurio, del que tengo una foto aquí. Estaba casi completo, a falta de la cabeza. El salvaje oeste americano estaba por fin dando sus frutos y aquellos hallazgos estaban revolucionando la ciencia. Hasta entonces, solo el equipo de Marsh había estado excavando en estos ricos yacimientos fosilíferos. En la primavera de 1879, Edward Drinker Cope llegó aquí y comenzó a excavar también. Pronto los dinosaurios que descubrió resultaron ser igualmente revolucionarios. La búsqueda de fósiles continuó durante toda la década de 1880 y Othniel Marsh y Edward Cope financiaron expediciones a gran escala.
Era 1890 y la Guerra de los Huesos duraba ya 20 años. ¿Os lo podéis imaginar? 20 años obsesionados con lo que la otra persona estaba haciendo. Aquello tuvo un efecto devastador en sus vidas. Marsh se volvió una persona solitaria. Cope, por su parte, había pasado tanto tiempo en el oeste que su mujer acabó abandonándolo, llevándose a su hija con ella. Era una situación lamentable. En 1896, Cope enfermó, muriendo al año siguiente. Marsh murió 2 años más tarde, en 1899. La fiebre del oro de los dinosaurios había llegado a su fin. Entre los dos descubrieron más de 130 nuevas especies de dinosaurios. Es increíble. Pusieron en el candelero una época hasta entonces desconocida de la historia de nuestro planeta. En aquel entonces fueron figuras muy destacadas de la ciencia, los 2 paleontólogos más famosos del mundo. Sus numerosos hallazgos definieron el campo de la paleontología y revelaron un mundo prehistórico secreto repleto de animales gigantescos. Pero había algo que no habían podido conseguir: encontrar un dinosaurio completo para exponerlo ante el gran público. Por suerte, en el oeste, otro dedicado buscador continuó excavando. En la década de 1890, William Reed, el antiguo ferroviario, trabajaba para la Universidad de Wyoming como buscador de fósiles. Un día de 1896, caminaba por su territorio habitual, aquí, en Como Bluff, cuando vio algo difícil de creer. Entre la arenisca encontró un fémur verdaderamente gigantesco. Como en los días de las guerras de los huesos, Reed se propuso vender el hallazgo y sacar provecho, pero Marsh y Cope ya no estaban, así que necesitaba atraer la atención de otro comprador. Pensó que un poco de publicidad podría ayudar. Matt Lamana me lo cuenta con más detalle. Este es un artículo que apareció en el New York Journal and Advertiser en diciembre de 1898, detallando un descubrimiento que acababa de hacer Bill Reed en Wyoming. Y se pasaron 3 pueblos. Tiene el mejor titular que he leído en mi vida. Recién hallado en el oeste, el animal más colosal jamás visto en la Tierra. Pero lo que más me gusta no es el titular en sí, sino el copete. Cuando comía, llenaba un estómago lo suficientemente grande como para contener 3 elefantes. ¿Y este es el tipo? ¿Este es el tipo que lo descubrió? Sí, es él. Este es William Harlow Reed, Bill Reed, fotografiado con lo que afirmaban que era el fémur de 2,5 metros del monstruo descubierto en Wyoming. Este artículo no fue el único que apareció sobre el hallazgo. De hecho, alguien muy poderoso se había fijado en un artículo anterior, aunque no era tan dramático como este. Mira este garabato de aquí. ¿Puedes leerlo? Dice: Señor mío, ¿no podría comprar esto para Pittsburgh? Inténtelo. Y lo firmaba ACC, Andrew Carnegie. Carnegie era famoso por ser uno de los hombres más ricos del mundo. Era un gran magnate del acero en Pittsburgh. ¿Por qué le interesaban tanto los dinosaurios? Había abierto un nuevo museo. Quería algo que atrajera al público. Quería que fuera un regalo para la gente de Pittsburgh. Básicamente, algo que pusiera el museo en el mapa. Sí, es increíble que Bill Reed, que estaba trabajando en primera línea, consiguiera tener acceso directo a uno de los hombres más ricos del mundo, sentado en su apartamento de la Quinta Avenida. Parece el guión de una película. Pero como Carnegie luego descubriría, no era tan simple como ir a Wyoming y traer el dinosaurio gigante a casa. Resultó que aquel hueso era lo único que Bill Reed había encontrado, no un dinosaurio entero. Andrew Carnegie iba a tener que financiar su propia búsqueda en el salvaje oeste. Aunque Bill Reed había encontrado un hueso enorme, la realidad era que no tenía el resto del dinosaurio. Pero eso no evitó que se lo prometiera a Carnegie y a su equipo. Todo lo que necesitaba, dijo, era un montón de dinero para desenterrarlo. En 1899, Carnegie hizo de tripas corazón y envió un equipo al oeste para buscar dinosaurios en el yacimiento. Pero ni encontraron el enorme gigante prehistórico, ni encontraron nada. Bill Reed tuvo que pensar rápidamente en un plan B.
Y no se sabe cómo, pero tuvo la corazonada de que otra zona, un lugar recóndito que casi nadie conocía, podría ser una mina de oro. El paleontólogo Brent Breithaupt va a llevarme hasta allí. Pero incluso hoy no es fácil de encontrar. Así que nos estamos guiando por una fotografía de 1899. Esta es una fotografía de los trabajadores de la cantera, pero lo que nos interesa es el horizonte. Lo que estamos buscando son estos afloramientos en la distancia. Yo diría que no tienes mucho con lo que orientarte. No, no demasiado. La última vez que estuve aquí fue hace unos 15 años. Me acuerdo de la mayor parte del camino, pero hay un par de giros más adelante que puede que sean complicados, pero seguro que llegaremos. Tengo mucha fe en ti. Sí, deberías. Después de 2 largas horas conduciendo a través del inmenso paisaje, Brent ha encontrado el lugar. Esto es Sheep's Creek. No ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Muy poca gente ha llegado hasta aquí, así que los caminos por los que hemos ido casi ni son caminos. El equipo de Carnegie comenzó a excavar en este recóndito lugar. Según se iba acercando el verano, el aire se recalentaba y se llenaba de moscas. El fuerte viento arrastraba el polvo y las plantas rodantes. Y lo peor de todo es que las temperaturas se dispararon. El equipo de Carnegie continuó adelante. No se rindió, a pesar de la dureza del clima, el calor, el viento, las tormentas. Para el 4 de julio, día de la independencia, se sentían bajo mucha presión para encontrar algo. Sorprendentemente, la intensa actividad de aquella excavación dejó aquí muchas huellas. Incluso hoy, un ojo experto puede reconocerlas. Se pueden encontrar vestigios donde trabajaron los primeros recolectores. Aquí hay una lata vieja. Aquí no ha habido actividades de finales de 1800, principios de 1900. Todo lo que nos estamos encontrando está relacionado con la extracción de fósiles. ¿Crees que es del equipo de excavación original? Del equipo de excavación original, el equipo de Carnegie. Si miramos alrededor, vemos muchas rocas, pero esto de aquí es un fragmento de hueso. No puede ser. Fíjate en eso. Se pueden apreciar los pequeños poros del hueso. Esto parece un hueso de costilla y seguro que es de un diplodocus. ¿Qué? Es genial. El 4 de julio de 1899 llegó por fin el momento que el equipo de Carnegie había estado esperando. Aquel día, uno de los trabajadores golpeó algo con la pala. Llamó a sus amigos y empezaron a cavar a más profundidad. Bajo sus pies había un hueso enorme de dedo de dinosaurio. En los días y meses siguientes, el equipo continuó desenterrando aquel increíble hallazgo. Poco a poco empezaron a recolectar un diplodocus casi completo. Más de 2/3 de los huesos estaban intactos y en muy buen estado, no rotos en pequeños trozos. Para su regocijo, se encontraron un segundo diplodocus, probablemente emparentado con el primero. Habían vivido juntos, se habían desplazado juntos y habían muerto juntos. Y eso significaba que lo que faltaba en el primer esqueleto podía suplirse con el segundo. Así que la fusión de los dos creó uno de los dinosaurios más completos del mundo y el dinosaurio más famoso del mundo, Dippy. Los enormes huesos que consiguió recuperar el equipo fueron enviados a 2.400 kilómetros de distancia, a Pittsburgh, al nuevo Museo de Historia Natural de Carnegie. Voy hacia allí para ver al Dippy original. Estos son los huesos originales desexcavados en Wyoming. El diplodocus más completo jamás encontrado.
el pináculo de 30 años de búsqueda de dinosaurios en el salvaje oeste. Como fue descubierto el 4 de julio, le conocían como el dinosaurio tachonado de estrellas. El descubrimiento de Dippy causó un gran revuelo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Todavía sigue viniendo un montón de gente para ver a Dippy. ¿Por qué es tan famoso? En 1902, el rey de Inglaterra fue a visitar a Andrew Carnegie a su castillo de Escocia. Y el rey vio una foto del Diplodocus en la pared de Carnegie y dijo: ¿podríamos tener uno de estos en Inglaterra? Y en mayo de 1905 se expuso la copia del Diplodocus en el Museo de Historia Natural de Londres. La fama del Diplodocus se extendió a partir de entonces, así que otros jefes de Estado empezaron a pedir a Andrew Carnegie copias del Diplodocus para sus propios museos. A mediados de los años 30 había copias en Londres, París, Berlín, Madrid, Viena, Bolonia, San Petersburgo, La Plata, en Argentina, Ciudad de México, y se envió una copia a Múnich. Recuerdo verlo en una ciudad europea y pensar, ¿qué demonios hace este dinosaurio británico aquí? Sí, me encanta. La verdad ha sido un poco difícil de digerir. Este dinosaurio es probablemente el más visto de la historia del planeta. Lo que empezó como una pelea entre dos hombres por conseguir fósiles en el salvaje oeste, se convirtió en una ansia internacional por desvelar los secretos del mundo prehistórico y sus gigantescos animales, y que perdura hasta hoy día. Es alucinante pensar que sin la guerra de los huesos y aquellos intrépidos aventureros que vinieron al oeste, puede que nunca hubiéramos conocido el estegosaurio, el tiranosaurio rex, o incluso a Dippy. Estos impresionantes descubrimientos fueron revolucionarios. Inspiraron a las nuevas generaciones de exploradores en las malas tierras, y estos a su vez descubrieron nuevas especies de dinosaurios que transformarían la forma en que entendemos la vida en la Tierra. Y lo que encuentro más inspirador es que la historia aún no ha terminado. Así que quién sabe qué misteriosas criaturas esperan a ser descubiertas en este vasto desierto.